RTP. Esta crisis la vamos a analizar justamente del sistema judicial. Sí, lo vamos a analizar justamente con la doctora Solanda Goyes, que ella es vocal del Consejo de la Judicatura y ya la tenemos con nosotros en nuestra pantalla y en nuestros micrófonos. De hecho, doctora, buenos días. Algunas autoridades del sector de justicia se mantienen prorrogadas en sus funciones. Hay algunos aspectos que se pueden señalar sobre la crisis, el estado de emergencia del actual sistema judicial. ¿Cuál es su lectura, siendo usted justamente una vocal del Consejo de la Judicatura? ¿Cómo viven esta crisis, esta emergencia en el sistema judicial, ustedes? Muy buenos días, muchísimas gracias a Radio Tropicana por esta entrevista y un saludo a toda la audiencia que ustedes tienen. Sí, el problema de la crisis de la función judicial es evidente, notoria, pública, porque los ciudadanos, los usuarios la viven en el momento que acuden a las unidades judiciales y no encuentran el deber ser de una justicia que es un juicio justo y célere. Entonces, pues esto es una responsabilidad en gran parte del Consejo de la Judicatura que lamentablemente este año ha sido inútil, ha sido mal utilizado porque no se pudo avanzar en absolutamente nada de una mínima agenda que nos correspondía trabajar. Y esto me refiero, pues continúa la Corte Nacional de Justicia con jueces encargados. Es necesario seleccionar a 11 jueces titulares y también a los conjueces, 21 conjueces. Adicionalmente, tenemos un déficit grande en cortes provinciales, en jueces de primer nivel y en jueces de tribunales que suman más de 360. Entonces, mire que la función judicial ahí tiene una fuerte debilidad y la responsabilidad del Consejo es seleccionarlos. Lamentablemente, pese a que ha habido propuestas de la vocalía en la que yo he ejercido la función durante todo este tiempo, no ha habido apertura por parte de quien administra el Consejo de la Judicatura, que es su presidente, y más bien él ha impulsado que se declaren las nulidades, ha retenido los procesos y no ha permitido que podamos cumplir con esa misión constitucional. Yo lo dije esto con mucha claridad en el juicio político. Doctora, ¿va a haber algún tipo de remoción de jueces? Porque eso había salido en algunos medios de comunicación, luego se dijo que no. ¿Cuál es la realidad? Bueno, también lo expuse en la Asamblea Nacional y les dije que había un error o varios errores en la reforma que hicieron al expedir la Ley de Integridad Pública. Allí agregaron algunos artículos para el Código Orgánico de la Función Judicial, que es la ley especial que rige al Consejo de la Judicatura y al sistema judicial. ¿Y qué fue lo que dijeron? Dijeron, por ejemplo, que se puede nombrar jueces sin concurso y sin estabilidad. Pero yo le hice notar y le pedí en esa ocasión al presidente Nils Olsen que consideren que al haber expedido esa norma no derogaron las otras que están vigentes, y las otras que están vigentes hablan de que para designar a los jueces se requiere hacer concursos y también se requiere darles estabilidad, pero esas normas no fueron derogadas con la reforma. Entonces, en este minuto, en el Consejo de la Judicatura y en toda la función judicial, obviamente, hay una contradicción normativa que pone nervioso, que pone que a todos los funcionarios judiciales les ha puesto a pensar qué es lo que va a suceder, porque si es que se van por la ruta de la reciente norma expedida, eso va a ser totalmente ilegal e inconstitucional, porque podrían alegar que están las otras normas vigentes también, que se haga concursos y se garantice estabilidad. Doctora, ¿cómo está? María Fernanda Perrona le saluda. Y para evitar ¿cómo le va? Y para evitar esa contradicción, lo que cabe es anular ¿qué? O volver ¿hacia dónde? Lo que es que la Asamblea Nacional haga una reforma mucho más clara, o que la Asamblea Nacional derogue las normas de la una o de la otra corriente que están ahorita dentro del mismo código, porque son contradictorias,
necesitan tomar una decisión en función de lo que quieren hacer en el Consejo de la Judicatura, porque caso contrario yo preveo un escenario futuro no estable, más bien caótico, que va a profundizar la crisis del sistema judicial. Usted debía haber comenzado por el principio. Primero, le escuché en su exposición en la Asamblea Nacional argumentando algunos detalles en los que hoy no podemos profundizar, pero quiero dejarlos enunciados. Usted decía algo más o menos así: sin datos no se puede generar política, le decía a los asambleístas, y hablaba de la base de datos que ustedes han trabajado. Si la puede resumir nada más como para tener un detalle sobre eso, porque me interesó muchísimo, pues, sobre el acceso, sobre la capacidad también de resolución de la Asamblea, del sistema de justicia. Bueno, uno de los problemas que tiene el Consejo de la Judicatura es que no maneja datos que permitan tomar decisiones en todas las tareas que tiene que hacer. Y no hay política pública que pueda sustentarse si es que no tiene información. De hecho, para yo hacer las propuestas, los proyectos de evaluación de funcionarios judiciales, evaluación de jueces, concursos, he tenido que levantar la información y ponerme a estudiar y a trabajar y a procesarla, pero es una información muy básica que además buscan negarla, ¿no? Y a mí misma, cuando pido información, recuerdo que me sacaron un tuit en los troles diciendo que estoy pidiendo información con algún interés. No, quien quiere ocultar la información, lo que busca, tiene algún interés de ocultar algo, ¿no? Que no se vea la verdad, que no se vea, por ejemplo, que los procesos disciplinarios se hacen sin orden cronológico. Bueno, respecto a los datos, los datos más específicos que tiene el Consejo de la Judicatura y que están al acceso público es la información sobre femicidios y muertes violentas de mujeres, que es una plataforma que la impulsamos desde cuando yo fui directora nacional de acceso a los servicios de justicia en el Consejo de la Judicatura. Y yo lo que le decía a la Asamblea es: este tipo de trabajos, este tipo de políticas son las que se tienen que multiplicar en el Consejo de la Judicatura, hacer de tal manera que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos a partir de tener información válida, no esconderla. Doctora, en esa misma exposición, que era en su juicio político que al final no reúne los votos, usted mencionó directamente al responsable de todo esto, al presidente, al doctor Mario Godoy. Pudiera decirse lo inverso sobre usted: alguien que no participa de las reuniones o que deja sin quórum para poder cumplir un mandato de los ciudadanos a través, vía consulta, de tener estos jueces especializados, doctora. Quedó totalmente clarificado y nítidamente explicado que yo he sido parte de la decisión de 200 resoluciones en este tiempo que soy funcionaria en nivel de vocal en el Consejo de la Judicatura. 200 resoluciones. Y de esas 200 resoluciones, el 95% he actuado en unanimidad o en conjunto con los otros vocales, con el ánimo de dar soporte para que la institucionalidad no termine de caerse. Y de hecho, en todas esas resoluciones, lo que sí he sido es una voz aportante, una voz crítica cuando se han cuando se han presentado proyectos errados, equivocados. Siempre he tenido una voz y creo que eso ha molestado bastante. ¿Y por qué la responsabilidad no la tengo yo? Y por eso quedó demostrado en el juicio, porque el interpelante se refería a una sola sesión en la cual yo me retiré. No es que yo no he asistido a las sesiones, yo soy una mujer que trabajo por mística y por convicción propia, no porque nadie me obligue, mucho más de las 8 horas diarias. El mismo interpelante decía que tenía mis ingresos y salidas de los días de la sesión que él cuestiona y que yo salía a las 11 de la noche. Y ahí queda una evidencia de que yo, gran parte de los días que he estado trabajando en el Consejo de la Judicatura, soy mujer de salir a las 10, a las 11 de la noche, de cerrar la institución por trabajar. Y él aludía a la falta de haber completado mi presencia en una reunión, pero resulta que eso era justamente para cumplir la consulta popular que su coideario y presidente de la República nos propuso en enero del año pasado, y que luego de tener el informe de constitucionalidad de la Corte,
pasó a consulta popular el 21 de abril y se convirtió en un mandato popular. ¿De qué se trataba el mandato? 60 veces en el proyecto que presentó el presidente Daniel Noboa se repetía con insistencia que era necesario que tengamos jueces y juezas especializadas, sí, y también tengamos unidades especializadas en garantías constitucionales para evitar, decía el argumento del presidente, que personas que no tengan conocimiento profundo o personas que no manejan bien las garantías, también con mala fe, sigan generando estos asuntos escandalosos que han habido, como la liberación de sentenciados penalmente a través de estos recursos y incluso de gente que lideraba bandas criminales. Entonces, el hecho de que yo me retiré era con el objeto, y así sucedió, de que conversáramos de que ese proyecto de reglamento, que fue sorpresivamente puesto en conocimiento del Pleno del Consejo, porque ya casi se les cumplía el año, ahí estaban trabajando desesperadamente para decir que se ha cumplido. Eso es una lógica del Consejo de la Judicatura, se trata de tapar los huecos, no de hacer los procesos consistentemente como corresponde. Entonces, estaba absolutamente en contra de la consulta popular y del mandato que recibimos el 21 de abril del pueblo ecuatoriano, y no había nada de especialidad. Por ejemplo, se pedía 0 años. Un recién graduado de la universidad podía candidatizarse y postularse a ser juez de garantías constitucionales. Y para ser especializado se necesita tener experiencia, estudios específicos, manejar a profundidad una materia, y nada de eso aparecía porque incluso no se tenía el perfil del juez. Entonces yo lo que reclamaba era que se incluya aquello. Cuando ya yo me retiro de la sesión, logramos sentarnos los 3 vocales y todo lo que yo había sugerido, excepto lo de paridad, fue acogido y fue así como se resolvió. Por lo tanto, con todas esas razones quedó clarísimo que la responsabilidad no es de quien habla, sino de quien preside el Consejo de la Judicatura. Doctora Goyes, en la próxima entrevista que vamos a tener, la primera era para dejar un poco claro el escenario luego del juicio político con un resultado a favor suyo, para ver si hacemos una mesa para hablar sobre el sistema de justicia y cómo lo planteamos, ya con ideas ya establecidas, para ver cuáles son los primeros pasos que hay que dar, más allá de lo que el gobierno proponga, más allá de lo que la Corte Constitucional y en esta disputa puedan manifestar desde el propio sistema. ¿Cómo hacemos que se haga justicia? Doctora, un abrazo, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, y con todo gusto acepto comparecer a esa mesa que usted propone. Muy buenos días. Se lo agradecemos. La doctora Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura. Es más difícil de lo que uno pudiera pensar el sistema de justicia. Es que es de todo un problema. Maffer enfrenta un reto, imagínense, ejecutar una transformación institucional de gran escala. RTP